Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar voy a estar aplicando esta base sobre cada una de mis uñas para protegerlas y también fortalecerlas. En el video de hoy voy a estar saludando a dos de ustedes que me lo pidieron en los dos videos anteriores, así que quédense hasta el final para que no se pierdan esa parte, y si también quieres que te salude en uno de mis videos me lo puedes dejar saber en los comentarios. Hoy voy a estar utilizando este esmalte que voy a aplicarlo sobre todas las uñas. Es en color ladrillo, aunque puede ser que ustedes por la cámara lo vean como un color salmón o quizás más coral, pero realmente es color ladrillo, lo que no es muy oscuro. No sé si ya lo notaron porque se los dejé desde el martes en la pestaña de comunidad y también en las historias del canal, que ya somos más de 20.000 y eso me hace súper feliz. De verdad me siento bendecida, le doy muchas gracias a Dios porque ve mi esfuerzo y lo va recompensando, y a ustedes por formar parte de esta familia, de verdad muchas gracias. Si aún no formas parte de esta hermosa familia, yo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Toca ese botoncito rojo que aparece aquí abajo para que no te pierdas ni un solo video. Por cierto, el esmalte que estoy utilizando es tradicional. Recuerden que en caso de que utilice esmalte semipermanente, se los estaré diciendo, y también el tiempo aproximado de curado en lámpara. Aquí voy a aplicar la camate sobre la uña donde luego voy a hacer la decoración, porque esto me facilita el trabajo con las pinturas acrílicas, ya que evita que la pintura se corra y tenga una mejor adherencia a la superficie de la uña. Para el siguiente paso voy a utilizar pintura acrílica en color marrón oscuro y también pintura acrílica en color caramelo. Voy a cargar un pincel plano con los dos colores y también lo voy a descargar sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación, y así también se mezclen un poco entre sí los dos colores, pero solamente en el centro donde se encuentran los dos vas a notar que se va a crear como un tercer color. Esa es la idea en este tipo de técnicas y es lo que le da la belleza. De forma perpendicular con respecto al borde libre de la uña y también a la cutícula, voy a hacer una pincelada recta, de forma que el color más oscuro, es decir, el color marrón, quede hacia afuera y el otro color más claro, que es el color caramelo, quede hacia adentro, y voy a repasar la pincelada todas las veces que sea necesario. Ahora con un pincel para detalles de 9 milímetros y pintura acrílica en color negro voy a hacer dos líneas que van a delinear o delimitar la pincelada anterior. Recuerda que cuando vayas a hacer trazos finos o delineados debes cargar y luego descargar el exceso de pintura del pincel para que las líneas queden parejas y delgadas. Este detalle que voy a hacer ahora me encanta porque le da mucha personalidad al diseño y se ve muy lindo. Voy a utilizar un pincel para detalles de 6 milímetros y la misma pintura acrílica en color negro que usé antes, y voy a hacer algunas manchitas de leopardos bien pequeñas y delicadas. No tienes que seguir un patrón específico, solo ve haciéndolos poco a poco y que no queden tampoco muy cerca una de las otras para que se vea bien.
Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Con pintura acrílica en color amarillo azafrán y también pintura acrílica en color amarillo limón, voy a cargar un pincel angular número 2 y luego voy a descargar el exceso sobre una superficie que no absorba, como hice para el trazo o la pincelada anterior. Esta flor que estoy haciendo es una flor básica y muy fácil de hacer. Solo tienes que utilizar pinceladas en forma de gota, en este caso 3 pinceladas vas a hacer pegadas unas de otras y te va a dar la forma de esta flor que va a parecer como una campanita o algo así y se ve muy linda y muy sencilla, también es muy fácil, por lo que la puedes utilizar para un montón de diseños y se va a ver hermoso. De igual modo repaso aquí las pinceladas para que los colores queden bien intensos y cubran perfectamente. Con el mismo pincel angular pero con pintura acrílica en color verde oscuro y también en color amarillo limón pero mezclado con un poco de blanco en este caso, voy a cargar mi pincel y lo voy a descargar de igual manera sobre una superficie que no absorba. Voy a hacer luego mis hojas bien sencillas también, con pinceladas muy simples. Si quieres que queden como un poco alargadas, como con un piquito en el centro, cuando lo estés haciendo lo único que tienes que hacer es desplazar el pincel ligeramente hacia arriba y luego desplazarlo hacia abajo hasta cerrar la pincelada. De esta misma manera voy a hacer 3 hojas y voy a repasar la pincelada de ser necesario. Recuerden que si comparten este video con sus amistades en sus redes sociales, no cuesta nada ni toma mucho tiempo. Sin embargo, a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo y seguirles creando contenido. Con un pincel para detalles de 6 milímetros voy a hacer algunas líneas con pintura acrílica en color rojo en la base de la flor para añadirle un poco de profundidad y también de detalle. Aquí volví a repasar las pinceladas de las hojas porque lo creí necesario y por error tomé el pincel plano en vez del angular, que fue con el que inicialmente las hice, y esto demuestra que se pueden utilizar ambos pinceles para hacer las mismas pinceladas. Lo único que para mi gusto, uno me gusta más que otro para ciertas pinceladas, pero te sirve igualmente. Como mismo hice en la base de la flor, pero con pintura acrílica en color negro, voy a hacer algunas líneas bien delgaditas y pequeñas en la base, pero de las hojas. Hago estas líneas en color blanco a los lados de la flor y también de algunas de las hojas para decorar. Ahora estoy haciendo algunos puntos bien pequeños en la base de la flor. En este caso también con el punzón, pero con pintura acrílica negra, voy a hacer algunos puntos bien pequeñitos a los lados de las líneas blancas. Con brillo de acabado y ayudándome de mi punta de cera, voy a adherir una piedrecita bien pequeñita en color plateado.
De igual manera voy a decorar esta uña utilizando brillo de acabado y voy a adherir algunas piedrecitas iguales en color plateado y algunos balines. Cualquier duda que tengan me la pueden dejar saber en los comentarios o primero pasar por la cajita de información y revisar si no está allí la respuesta, porque siempre les dejo una lista de las preguntas más frecuentes que ustedes me hacen. Para finalizar sellamos nuestra decoración con brillo, pero aún no te vayas porque todavía faltan los saludos. Si deseas seguirme en mis redes sociales me puedes encontrar en Instagram como @princesa_nailart. También tengo un grupo y una página de Facebook que puedes encontrar los enlaces aquí abajo en la cajita de información. Los saludos de hoy son para Tani Fonseca, que me ve desde Lima, Perú, y desde aquí le mando un beso bien grande y un abrazo muy fuerte. También quiero saludar a Maribel Recalde, que me ve desde Guayaquil, Ecuador, y si mal no recuerdo la he saludado en otras ocasiones, así que seguramente es una princesa muy fiel a este canal. Así que desde aquí un beso bien grande y un abrazo muy fuerte. Y ahora sí, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, no solo para estas dos princesas, sino que para todos les mando un beso y un abrazo bien grande y bien fuerte, y hasta la próxima.